Pues del 106.9 de FM, nuestra frecuencia en FM, Las Vocales. Gracias a todos por sintonizarnos. Muy buenos días también a quienes nos siguen en Facebook Live. Hoy es lunes 12 de junio del 2023. Gracias por estar con nosotros. En los controles, Saúl Ortiz, muy buenos días. Romina Sorno, buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, Aldo, estimada audiencia, Saúl, ya estamos por acá. Aldo Falcón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Andrés, Rob, Saúl? Excelente inicio de semana. Muchas gracias a todos ustedes. Tempranito escuchó usted familia, Universo Kids. Universo Kids, ellos abren, Anet abre muy temprano esta transmisión con el programa infantil Universo Kids para los niños y las niñas hidalguenses. Ahora sí, después Radio CEP con toda la información del sector educativo. Daniel Zárate Ramírez junto con su equipo todos los días con información del sector de la educación. Y ahora con información política y social, yo le digo que las vocales radio ya están al aire. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue, que nos sintoniza en nuestras diferentes redes sociales. Tenemos correos electrónicos, Aldo Falcón. Así es, Andrés, si gustan ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online@imed.com. En Twitter nos encuentran como @lasvocalesradio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olviden suscribirse a Spotify, nos encuentran como Vocales Radio. En Spotify, ahí están las Vocales Radio. También están en YouTube. Gracias a todos los que nos siguen en Instagram. Ahí puede también usted seguir las vocales. Y por supuesto en nuestra página www.vocalesonline.com.mx. Esa es nuestro portal de noticias, esa es nuestra página. Como todas las mañanas, como todos los días, desde hace casi 10 años, ya más de 9 años, las vocales le traen a usted lo último y lo más importante en información política y social. Vamos rápidamente a hacer un recuento de cómo ha estado el clima y, por supuesto, el reporte del tránsito, el tráfico aquí en la zona metropolitana. A ver, Aldo, por favor. Así es, Andrés. De hecho, sí, el calor para la capital hidalguense y para todo el estado. Para Hidalgo, para Pachuca se presenta una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 11 grados. No hay posibilidades de lluvia, así que, por favor, de todas maneras, hay que protegerse y no estar bajo los rayos del sol. No hay pronóstico de lluvia para las próximas horas. No lo hay. Así que bueno, pues arrecia el calor, ¿no, Rom? Así es, afortunadamente, pues las condiciones de clima no podemos decir que han cambiado por completo, porque ya sabemos que últimamente, gracias al calentamiento global, pues todo cambia en segundos. Sin embargo, pues hay que estar preparados. Ya sabemos salir de casa con suéter, con paraguas, con sombrilla, ya sea para protegerse del calor o por si nos llega a sorprender la lluvia. Lo que sí es que esta semana se esperan fuertes temperaturas para el estado de Hidalgo. Estaba leyendo que hay zonas en donde el calor pues subirá hasta los 34 grados. Hidalgo se encuentra entre los estados de la República donde se pronostica que el termómetro superará los 34, incluso 35 algunos municipios. Se habla de 35. En la Huasteca el pasado sábado, en la visita presidencial, se registraron 37 grados a la sombra, 37 grados centígrados. Porque con esto de que una cosa es lo que marca el termómetro ROM y otra cosa es este nuevo parámetro que se denomina con sensación. La sensación térmica, sí. No lo digo de manera irónica, ¿no? ¿Cuál es con mucha sensación. Pero el asunto es que ese nuevo parámetro, pues, le aumenta unos grados ahí al tema de por sí ya complicado de la temperatura. Así que bueno, mucho calor para los próximos días. Por favor, cuídese y no se exponga, sobre todo a los rayos del sol, no se exponga al calor. Aldo Falcón, también reporte vial. Así es, Andrés, ya tenemos tráfico principalmente en Boulevard Colosio, Everardo Márquez y Bonfil. Hay que manejar con precaución y hay que salir con tiempo. Muy bien, bueno, pues si usted va rumbo al trabajo, a la oficina, rumbo a su negocio, quizás a la escuela, si tienen clases, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por sintonizar el 106.9 de FM Altiplanea Radio. Número 2, pues también no se pierdan nuestra transmisión a través de las diferentes redes sociales y por supuesto en www.vocalesonline.com.mx.
respete los límites de velocidad, vaya con calma, llegue con bien a su destino. Un asunto que llama la atención y que, bueno, pues es en la nota nacional en este momento, nos atañe a todos, es que ayer durante su Consejo Nacional allá en la Ciudad de México, el Movimiento Regeneración Nacional confirmó que el próximo 6 de septiembre tendrán ya definido quién será la o el precandidato en ese momento a la presidencia de la República. Ayer, en un conocido hotel de la Ciudad de México, un lugar, pues un centro de convenciones, se realizó este Consejo Político Nacional al que acudieron, por supuesto, los consejeros nacionales correspondientes a nuestra entidad, y ahí se determinó que habrá encuestas, que también habrá tómbola, y pues, el próximo 6 de septiembre tendrá Morena una candidata o un precandidata a la presidencia de la República. De ahí se desprende muchísima información, ya lo iremos platicando en lo que atañe al capítulo hidalguense, pero bueno, pues hoy acapara todos los espacios informativos en nuestro país este asunto, y bueno, pues Morena, usted lo sabe muy bien, es el Movimiento Regeneración Nacional, el partido más popular, con más seguidores, que más elecciones ha ganado en los últimos meses y años. Y bueno, pues de acuerdo a los indicadores, podría ser que, o todo indica, que esta tendencia positiva para ellos continúe en el 2024. Por eso, pues, reviste especial importancia. El gobernador Julio Menchaca Salazar pues, asistió el pasado sábado a la Huasteca hidalguense, a Huejutla, corazón de la Huasteca. Ahí recibió por segunda vez en la misma semana al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para revisar el tema de los apoyos de los programas sociales. Amor con amor se paga, dijo Andrés Manuel López Obrador y Julio Menchaca durante la supervisión de estos programas del bienestar. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, acompañó la gira de trabajo que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador por Huejutla, y ahí Adel enfatizó que su administración será una aliada permanente de la política social implementada por el titular del Ejecutivo Federal a través de estos programas del bienestar. Menchaca Salazar celebró que más de 100,000 personas originarias de la Huasteca se encuentran inscritas a estos programas y recordó que durante su paso por el Senado de la República impulsó la elevación a rango constitucional de estos programas sociales. Rom. Señor presidente, en Hidalgo somos beneficiarios de su política. Aquí pensamos primero en las y los más pobres. En Hidalgo le acompañamos, pues este año destinamos más de 2,100 millones de pesos en 6 programas sociales. Esa es nuestra obligación y nuestro compromiso. Esto fue lo que dijo el gobernador Julio Menchaca. Por su parte, durante su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que esta semana iniciará el censo de personas con discapacidad en Hidalgo, para que el próximo 5 de julio estén recibiendo esta pensión personas de entre 29 a 64 años. Gracias a un gobierno austero y sin endeudar al país, podemos seguir apoyando al pueblo. Por ejemplo, el tramo de la carretera Pachuca-Zacualtipán quedará concluida en esta administración. Subrayó al momento de solicitarle al mandatario estatal la integración de un programa integral de vialidades que permita construir caminos artesanales en la Huasteca, en donde el gobierno de México aportará partes de los recursos necesarios. Respecto a otros programas sociales, el mandatario federal recordó que gracias a estrategias como Jóvenes Construyendo el Futuro, las juventudes reciben 6,310 pesos mensuales, lo que permite enrolarlos a los mercados laborales y disminuir su participación con células delictivas. Nunca en la historia del país se habían entregado tantas becas para las y los hijos de las familias más humildes. Hoy 389 escuelas reciben presupuesto del programa La Escuela es Nuestra. Estos apoyos y otros irán incrementando año con año.
La Huasteca hidalguense tendrá 14 sucursales del Banco del Bienestar, 5 ya en funcionamiento y 9 más que se encuentran en construcción, informó Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México y coordinador del programa Producción para el Bienestar. El funcionario federal recordó que a lo largo de la historia, los pueblos indígenas han padecido en mayor medida de actos de discriminación y marginación, por lo que dio a conocer que entre todos los programas de bienestar se benefician a más de 100,000 personas originarias de la Huasteca hidalguense gracias a la inversión de más de 2,000 millones de pesos. Puntualizó que desde el programa Producción para el Bienestar se apoyan alrededor de 18 pequeños productores de maíz en los municipios que conforman esta región, mientras que en todo el estado se favorece a más de 75,000 productores de granos básicos, a quienes además en los próximos meses se les entregará fertilizante de manera gratuita y así garantizar la autosuficiencia alimentaria de la entidad. Por último, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México, declaró que entre los 4 estados que componen la región de la Huasteca, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz e Hidalgo, se atienden a casi 1 millón de personas gracias a la utilización de más de 39,000 millones de pesos. De esta manera, 11,4 millones de personas adultas mayores gozan de su pensión. Hoy más que nunca, primero las y los pobres, señaló. Muy bien, bueno, pues durante esta gira, de esta calurosa gira, de verdad está intenso el calor el sábado allá en Huejutla. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló, bueno, primero dijo que regresaba a Hidalgo muy pronto a una nueva gira de trabajo y anunció que estaría pues poniendo el acento, poniendo mucho interés en la construcción de caminos en aquella región. A ver, Saúl Ortiz, vamos a escuchar las palabras del presidente. Aquí, con la supervisión de Julio, y se hace un plan, nosotros vamos a aportar para mejorar los caminos a las comunidades de la Huasteca hidalguense. Es mi compromiso. Un programa integral para caminos de concreto. ¿Saben también lo importante que es hacer esos caminos? De que el dinero queda en el municipio. Se reactiva la economía, se da trabajo a la misma gente de la comunidad. Tiene un efecto multiplicador. Entonces vamos a elaborar un plan y vamos a destinar recursos para estos caminos de mano de obra, caminos artesanales aquí en la Huasteca hidalguense. Y lo vamos a hacer con Julio, que es un buen gobernador. Luego, el gobernador Julio Menchaca habló sobre la inversión que el gobierno de Hidalgo aplica a los programas sociales. Dijo que más de 2,000 millones de pesos han sido destinados a estos beneficios. En Hidalgo lo acompañamos, señor presidente. Este año vamos a destinar un poco más de 2,100 millones en programas sociales, en 6 programas sociales que se complementan a los programas sociales de la Federación. Entendemos que atender a todos los sectores, establecer mejores condiciones de vida para las mujeres, para los campesinos, para los sectores vulnerables, es una obligación del Estado mexicano, es una obligación del Estado de Hidalgo. Muy bien, bueno, pues así la gira del presidente a Huejutla el pasado sábado. El presidente de la República andaba en la Huasteca Potosina y de ahí se trasladó a Huejutla, les repito, un evento importante donde ya los que ustedes hicieron anuncios, inversiones y beneficios para la región. Interesante porque el presidente de la República, bueno, pues en lo que sea su último año de gestión, sigue muy interesado en aplicar inversión, en aplicar recursos a estos sectores, a los sectores más desprotegidos, entiéndase el sector agrícola y el sector, por supuesto, indígena. Muy bien, a ver, Waldo Falcón, cuéntanos. Así es, de hecho también el gobernador comentó: muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre por estar aquí hombro con la transformación sea una realidad. Sus reiteradas visitas a Hidalgo y su ejemplo de servicio al pueblo, nuestra entrega total, nos motiva a impulsarnos y comprometer a redoblar esfuerzos para que los hidalguenses tengan esperanza y certeza de la transformación. Muy bien, esto en sus redes sociales, así ¿no? Es, sus redes sociales. Julio Menchaca posteó este mensaje en
sus redes sociales. Bueno, también el fin de semana confirmaron las autoridades, sobre todo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la detención de Giselle C, no podemos decir más. Ella era funcionaria de la Contraloría del gobierno del Estado de Hidalgo en la administración anterior, fue detenida porque, de acuerdo a esto, en la administración anterior, sin causa justificada, dejó de cumplir con las funciones que le fueron conferidas. Giselle C es uno de los funcionarios más cercanos al ex contralor César M, donde también hay una orden de aprehensión, pesa una orden de aprehensión sobre él. Ahí también se remitió una ficha roja de búsqueda de la Interpol. Y bueno, pues si usted quiere conocer más sobre este asunto, le recomiendo la columna El AEIOU que se publica hoy en Las Vocales Radio, porque le confirmo sobre este tema de pues lo que se ha llamado la estafa siniestra, que señala directamente responsabilidad del excontralor del Estado César M. Todavía hay otras 4 órdenes de aprehensión que están vigentes en contra de exfuncionarios de la Contraloría. Así que si usted quiere saber más sobre el asunto, ahí están las vocales, más bien el AIU, que se publica en el portal de Las Vocales Radio. Vamos a ir al corte. Rápidamente también le comento, en el diario El Heraldo del día de hoy se habla sobre los nexos de Jorge Rojo García de Alba con el tema del robo de combustible, con el huachicol. Regresando de estos comerciales, regresando de mensajes, le platico cómo está el asunto, que es en el 106.9 de FM Altiplanea Radio. Dijo Sarkis que venía a las 8. Déjenme ver. Regálame un papel del baño, ¿no? Regálame el papel del baño. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Como que me quiero enfermar. El calor. Traigo la garganta seca. Es muchísimo calor. Mucho calor. Y va a seguir así. ¿Qué va? Es lo que leía. ¿Qué va a estar cañón? Según ustedes van a alcanzar 40 grados. No manches. Nosotros yo creo que sí le andamos pegando. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en el 106.9 de FM, Altiplanea Radio. Gracias a todos ustedes por continuar también en www.vocalesonline.com.mx. A ver, Aldo Guasón, llevo un accidente. Así es, Andrés, tenemos un accidente ya. Los datos nos están pasando en estos momentos, lo estamos confirmando. Esto es sobre el Boulevard Felipe Ángeles. Ahí se ve en las instalaciones del Tuzobús, ¿no? En el carril del Tuzobús, frente a, me dicen, las 3, la casa de la tercera edad, aquí muy cerca de las instalaciones de Radio y Televisión de Hidalgo. Y bueno, pues usted lo sabe muy bien, ahí la cosa se pone complicada porque está la incorporación al Boulevard Las Torres y me dicen que ya hay una enorme fila de vehículos, esto en dirección al sur, si usted está acá en la zona sur de la capital, bueno, y si va para todavía más para el sur, sobre la México-Pachuca, bueno, ya el tráfico es muy, muy intenso en esta zona. Gracias a nuestros amigos que nos mandan imágenes y que nos están enviando también información. Muy buenos días. Quiero enviar un saludo, bueno, sobre todo en mi más sentido pésame, a toda la familia Valdespino Ávila. Ayer falleció el expresidente municipal de Tolcayuca, el señor Gastón Valdespino, y bueno, pues quiero unirme a la pena que los embarga y enviarles un abrazo muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Ayer falleció el expresidente municipal de aquel municipio y bueno, pues descansa en paz. Muy bien, a ver, vamos a platicar de este asunto que está complicadísimo. Como usted lo sabe, desde hace varias semanas, el tema de la inseguridad en Tizayuca ha jalado la atención de los medios de comunicación, muchos comentarios. Bueno, pues extorsiones, intentos de secuestro, quejas y muchos situaciones que se viven ahí respecto a lo que se cree que es una guerra en contra de los grupos del crimen organizado que tratan de tomar la plaza y bueno, pues resulta ser que luego de varios problemas, por ejemplo, de el incendio de un centro, de un comercio, al cual estaban amenazando y le pedían a los dueños una cuota por dejarlos trabajar, luego de varios intentos de extorsiones a vecinos y habitantes de ahí, vino luego el problema del ataque a los transportistas de la zona, intentos de extorsión, amenazas, ellos pidiéndoles que de alguna manera pagaran estos derechos de pisos, estas cuotas. Circuló un video atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual fue, por supuesto, menospreciado, por supuesto, fue totalmente minimizado y ahí se decidió que no había ningún problema, ¿no? El asunto es que de repente, ante la intensa quejas que había por parte de los transportistas, determinaron suspender el servicio de transporte en la zona. Los principales transportistas, los de el servicio público, el colectivo, las camionetas y también aquellos que trabajan los taxis. Durante más de una semana se suspendió el servicio. A la mitad de la semana y precisamente el día de la visita presidencial, de la primera visita presidencial del López Obrador a nuestro estado, un sujeto que ya fue detenido, por cierto, al menos presuntamente responsable, asesinó a uno de los choferes que estaban trabajando en ese momento a plena luz del día y en plena vía pública. Esto finalmente hizo que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad, se pusieran a trabajar y implementaran un operativo de reforzamiento, ¿no? Porque ya supuestamente estaban trabajando en la zona para garantizar la seguridad. No fue suficiente, el paro de transportistas continuó, muchas escuelas determinaron no tener clases ante la imposibilidad de que los alumnos y maestros pudieran llegar a sus instalaciones, a no haber transporte. Y ayer, en un escueto mensaje
de la Secretaría del Transporte, se anunció que se reanudaba el servicio en el municipio. Y digo escueto porque de verdad está escrito con las patas, no tiene un solo dato, no dice cuántas rutas, no dice que aproximadamente el número de taxis, tampoco dice el número de camionetas, y entonces pues tampoco dice aproximadamente cuántas personas estaban afectadas por este paro de transportes, ¿no? Yo veo que hoy todos los diarios estatales toman la nota escrita con las patas y no le agregan un solo dato. No sabemos cuántas personas fueron afectadas, no sabemos cuántas combis estaban detenidas, no sabemos cuántos taxis se reincorporaron. Incluso se habló de que en algún momento la Secretaría del Transporte implementó un operativo de emergencia, un operativo alterno, pero pues eso solamente lo deja entrever el boletín y tampoco dice de cuándo a cuándo operó el operativo, ni qué rutas, ni cómo estuvo la logística de dicho operativo. Así que el asunto se ha complicado y, bueno, pues, según esto, hoy se reanudó el servicio de transporte en Tizayuca. Es lo que dice el boletín oficial de la Secretaría del Transporte del Gobierno del Estado de Hidalgo. Ojalá que las cosas se mejoren. No dice qué más sobre el tema del operativo de seguridad. De ese asunto, pues no hay mucho que decir. Así que bueno, estoy diciendo lo que dicen las autoridades de manera oficial. Bueno, en el diario El Heraldo de México, a ver si es en El Heraldo, sí, es El Heraldo de México, dice así, en este artículo, o en este despacho, debo de entender que son como su columna de trascendidos, y se nos comentan que Jorge Rojo García de Alba está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por tráfico de hidrocarburos en el estado de Hidalgo. Después de haber sido parte del equipo del exgobernador de esa entidad, Miguel Ángel Osorio Chong, pasó a formar parte del equipo del impresentable Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional priista, como su delegado del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional Tricolor, en el Estado de México, por lo que se le considera como una de las muchas más de sus traiciones, dada la abierta enemistad que hay entre Miguel Osorio y Alejandro Moreno Alito. Dice, presionado por las tomas de Huachicol en su rancho, Rojo García de Alba fue además un agente doble en la campaña por el gobierno mexiquense, siempre reuniéndose en personas en distintas ocasiones con los morenistas Horacio Duarte y la maestra Delfina Gómez. Dice al final, con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos en el PRI? Así que bueno, entiendo que su columna de trascendidos muy temprano está siendo distribuida en muchas redes sociales, este asunto que, bueno, pues revela una división más, o lo que sería una división más dentro del priismo hidalguense, ahora involucrando a Jorge Rojo García de Alba, que muchos cargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, muchos cargos dentro del Comité Estatal, fue presidente del Comité Estatal del PRI, fue secretario de Agricultura, y bueno, pues también trabajó con el gobernador, fue secretario particular también, o secretario de despacho, con Manuel Ángel Núñez Soto, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, pues se está complicando ahí el asunto. El problema es que, según este despacho, ya la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a don Jorge Rojo García de Alba. Vamos a ver qué hay de todo esto. Mensajes y saludos, Aldo. Jorge Torres, muy buenos días a todos los amigos de Vocales Radio. Con mucho gusto los escuchamos desde Tasquillo, Hidalgo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Fernando Arista, saludos, muy buena semana, gracias. Gabriel Galindo, excelente inicio de semana, amigos de Vocales Radio, que está lleno de noticias. Desde el rincón del Valle del Mezquital, la finca La Asunción en Chihuahua, muchas gracias, saludos.
Buenos Gracias por días. estar con nosotros, Mariselda Bautista desde Huejutla. Excelente y bendecido día al equipo de Cales Radio. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Fidel Martínez, muy buenos días a todos en cabina, que tengan una feliz semana, gracias igualmente. Patricia Escalante, excelente inicio de semana, gracias por estar con nosotros. Octavio González, pues muy curioso las declaraciones de Henkel, que el préstamo de 700 millones de pesos para Hidalgo no es indispensable, pero sí necesario. Creo que fue mucho más de lo que se robó Omar Fayad y sus cómplices, nos comenta. Bueno, pues el secretario de Desarrollo Económico, ¿no? Desarrollo Económico. El señor Henkel habló sobre la posibilidad de contratar un financiamiento, contratar deuda por esa cantidad, pero bueno, pues ese tipo de asuntos, primero se hace una carpeta con todos los datos técnicos sobre en qué se aplicaría el recurso. De ahí, con ese sustento, se solicita al Congreso del Estado que autorice, ¿no?, la línea de crédito. También tiene que llevar esta tarjeta o este documento todos los datos de la institución bancaria, los datos que tienen que ver con los montos de los intereses que va a generar la deuda, ¿no?, los datos de cómo se van a pagar. Y si es que el Congreso del Estado así lo determina, bueno, pues se aprueba contratar más deuda. Hasta ahorita tengo entendido, pues es simple y llanamente una intención. Así es. Karina García, muy buenos días. Quiero comentarle que seguimos en Paseos Solares, primera sección. Estamos sin agua desde hace 10 días y no tenemos solución por parte de CACIN. Gracias y que tengan muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, los amigos de Paseos Solares Paseos Solares nos piden apoyo a la Comisión de Agua y Alcantarillado y Servicios Intermunicipales de Pachuca para que, pues, aunque sea con unas pipas, ¿no?, los ayuden, porque tienen muchos días sin agua. Exactamente. También saludos para Tita de la Rosa, muchas gracias. Buenos días. Saludos, Colegio Libre de Hidalgo, Olga Islas, Emma Conde, Aarón Oviedo, Fidel Martínez, Leonardo Saúl, muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, vamos a ir al corte. Recuerde, www.vocalesonline.com.mx, esa es nuestra página oficial. Un saludo a mi compañera Mariselda Bautista, que está allá en la Huasteca, lista para pasarnos el reporte sobre las actividades del presidente López Obrador en esta gira del pasado sábado y por supuesto también del gobernador Julio Menchaca. En un ratito más vamos a ir a ese enlace. Mientras tanto, vamos al corte y volvemos en un minuto a las vocales. Podemos hacer dos cosas, seguir, vamos con Mariselda o hacemos primero la entrevista y después vamos con Mariselda. Porque podemos extendernos todavía como unos 40 minutos. Todos como quieran. Ya tiene mucho rato esperando. Vale. ¿Quieres más? Hola, buenos días. Pasen, por favor. Hola, sí. Hola, Andrés Torres Pacero. ¿Cómo estás? Por favor. ¿Gusta café o agua? El café, sí, gracias. Adelante, sí. Amable. Désela, por favor. Jacquis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? ¿Bien? ¿Viste algo de César Mora? ¿Viste algo de César Mora? Ah, sí. ¿Y la de Jorge Rojo? Jorge Rojo. Que supuestamente ya lo está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera. Ah, sí. Si salió en el Heraldo es porque Miguel tiró así. ¿Qué onda? Buenos días, buenos días. Hola, Roni. ¿Cómo estás? Sí, sí.
Puede pasar, dile que pase. Muchas gracias. Es el mejor café que hay, ¿eh? Mejor no le diga que eso quiero hacer. Siempre fluimos Cuando con no me las dan, conversaciones está Con un café en mano, sí, es cierto, tienes razón. Por eso vengo a ese programa, ¿eh? Por café. Yo solo vengo por el café, dice Sarkis. ¿Y eso que usted sabe de café? Claro. ¿Están en comercial? Sí, estamos, pero estamos en vivo en Facebook Live. Sí, si tiene ganas de decirle algo a alguien, ahí es bueno. Sí les hacemos la advertencia porque luego sí, somos palabrotas entre todos. Se nos ha salido más de una vez. A ti. Ya sabes. ¿Cómo les olvida? Ya sabes. Ahí está. Ahí Ahí está la prueba. ahí está. ¿Qué tal? Café. Rico, rico. No, no, la próxima no te dan. No, Aldo, sí, se ponen las pilas. Muy bien, ya estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar en la frecuencia del 106.9 de FM Altiplanier Radio y, por supuesto, en nuestra transmisión de www.vocalesonline.com.mx, Las Vocales Radio. Gracias hoy pues es lunes, a Sarkis Miquel Gaitani, que es presidente del Colegio Libre Hidalgo. Todos los lunes nos hace favor de acompañarnos aquí en cabina. Sarkis, muy buenos días, gracias. Gracias a todos. Buen día. Muy buenos días al presidente del Colegio Libre Hidalgo. Le agradezco también y le doy los buenos días a la presidenta de Tizayuca, la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles. Presidenta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por abrirnos este espacio. Sarkis, Romy, buenos días. Bueno, pues empezamos la entrevista, Sarkis. Ahora sí que tú eres el que abres las hostilidades. Cuéntanos. Gracias. Es un día muy importante por lo que ha pasado la semana pasada. Es oportuno platicar de primera fuente qué ha pasado y cómo están las cosas. Sabemos que Tizayuca es una ciudad muy compleja. Tiene mucho problema, aunque tenemos una presidenta de los más calificada a nivel estado, a nivel nacional también. ¿Qué nos platica Susana? Sí, pues me gustaría compartir con la audiencia que en efecto esta oportunidad de charlar es muy oportuna porque teníamos prevista la visita a este espacio antes de que se suscitaran los hechos del pasado fin de semana. Y bueno, lo que podemos comentar es que esta situación comenzó a partir del viernes de la semana anterior y hoy lunes, a una semana de los acontecimientos, se han dado innumerables acciones en materia de seguridad y de movilidad que de la mano con los operadores del transporte han permitido que hoy nuevamente se retome el servicio. Y pues bueno, hemos puesto en marcha todas estas acciones en el marco de un cierre de filas entre los 3 órdenes de gobierno, en donde la participación al unísono de estos 3 órdenes de gobierno ha sido, creo que, nuestra principal fortaleza, y yo confío en que lo va a seguir siendo para seguir evitando que estos intentos de extorsión pues se vuelvan ya una realidad inevitable de todos los días. Pero bueno, es un tema muy amplio, en efecto muy complejo, y qué mejor que poder ir atendiendo las inquietudes concretas. La presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles, está en lo que será el último año
de su gestión al frente del ayuntamiento. Dice Miguel Geitani, Tizayuca es un municipio muy complejo, es un municipio muy amplio. Históricamente yo tengo 30 años dedicándome al periodismo en Hidalgo y nunca he escuchado otro argumento distinto al de que, bueno, el problema de Tizayuca es que está junto al Estado de México. Ya no son muchos años, ¿no le parece, Presidenta? Y un argumento ya muy gastado como para decir que el problema de Tizayuca, cuando se habla de transporte, cuando se habla de seguridad, cuando se habla de movilidad, cuando se habla de empleo, cuando se habla de falta de servicios, cuando se habla de una infinidad de situaciones que ustedes viven diariamente, culpar al Estado de México, ¿aguanta todavía ese argumento? Fíjate que yo he sido una de las personas que coinciden con tu punto de vista. La verdad es que nunca he acudido a ese argumento para justificar lo que sucede. Más bien, yo lo escuché mucho en las últimas reuniones que tuvieron con el secretario de Seguridad Pública, con el Procurador de Justicia, incluso con las mesas que se hicieron con el comité el Gabinete de Seguridad del Gobernador. Siempre el argumento con el que todos empezaron, estos secretarios, fue, bueno, es que tenemos el Estado de México. Sí, más bien, yo te puedo platicar de mi punto de vista y de cómo hemos hecho el diagnóstico propio del fenómeno de la inseguridad en Tizayuca. Y desde nuestro punto de vista, todo partió de una falta de planificación urbana en la que Tizayuca tuvo un crecimiento demográfico súper acelerado y no hubo un crecimiento a la par del número de personas dedicadas a atender los servicios, incluido el de seguridad pública. Es decir, que este crecimiento acelerado de la población, fomentado muchas veces desde el poder público con el crecimiento y creación de asentamientos irregulares, no pensó en generar las fuentes de empleo, las oportunidades, los espacios educativos necesarios para que la gente pudiera desarrollarse plenamente dentro del territorio municipal, y eso conllevó a que muchos de ellos hasta el día de hoy tengan que seguirse desplazando fuera del municipio para encontrar sus oportunidades laborales y de estudio. ¿Esto qué tiene que ver? Que bueno, a lo largo de los años lo que hemos tenido son grandes fraccionamientos con niños y adolescentes que crecen prácticamente lejos de la supervisión de los padres. Y a la postre, desde luego, que esto genera problemas de integración familiar y hay también de falta de tejido social. Y ese es un caldo de cultivo para los fenómenos de la violencia y la delincuencia. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, uno de los ejes de acción que nosotros emprendimos fue la planeación urbana de forma ordenada, con instrumentos que ya en otro momento podremos detenernos a detalle en ellos, y también la prevención social del delito, para que además de atender las consecuencias perversas de esto que sucedió a lo largo de los años, podamos poner una vacuna a Tizayuca para que en el futuro, en el mediano plazo, la situación pueda enderezarse de manera definitiva. O sea, quiero también mencionar que en el caso muy concreto que nos ocupa durante el pasado fin de semana, lo decía yo en una entrevista, sí hay que hacer notar que los dos ataques a transportistas se dan exactamente en los límites de Tizayuca con el Estado de México y concretamente con el municipio de Zumpango. Insisto, yo coincido contigo, me ha parecido siempre un argumento que no integra todas las causas del fenómeno, pero en este caso que nos ocupa, sí hay que mencionar que tenemos información que este tipo de extorsiones se dan principalmente en el Estado de México y que las personas, de hecho, quien se capturó como presunto responsable del homicidio, bueno, pues por lo que se sabe de manera oficial, radicaba en este municipio mexiquense. Sandis. Tenemos un complejo muy peligroso con alto riesgo, que ya hoy los migrantes en Tizayuca ya pasaron la cantidad de los habitantes reales natos de Tizayuca. Y es un problema muy grave, además de las ciudades que rodean a Tizayuca, hasta los presidentes municipales de eso son mafiosos. Entonces ellos lo que ponen precio al piso, y ellos le obligan al empresario salir de su ciudad, como muchos de ellos han reducido mucho el desarrollo económico gracias a este tipo de política. Y ahora, ¿ustedes cómo van a enfrentar a esa migración que viene de Puebla, de México, del Estado de México, todo eso? Y todos llegan a dormir
y dejan a los hijos generar bandas, generar problemas para el municipio. Sí, mira, apuntas un aspecto importante sin llegar desde luego a criminalizar a la gente que no es oriunda del estado de Hidalgo y particularmente de Tizayuca. Lo que sí vimos en los últimos 15, 20 años, como decía, es que Tizayuca presentó una de las tasas de crecimiento demográfico más grandes, no solo del país, sino de América Latina. Y no hubo instrumentos gubernamentales para conocer el registro, la identidad de estas personas. Con todo lo que se ha estado viviendo, creo que van a salir nuevas fortalezas. Me refiero específicamente a que se detectó por información proveída de los concesionarios del transporte que la mayor parte de los operadores de las combis y taxis viven en otros municipios del Estado de México, lo cual pues se convierte sí en un factor de riesgo de mayor probabilidad de infiltración de ciertos grupos criminales y específicamente de extorsión. Lo digo con conocimiento de causa porque en el antecedente más cercano que conocemos y que es de conocimiento público, que se trata de la extorsión, que durante más de 5 años han padecido líneas de autotransporte federal que hacen parada en Tizayuca y que han sido víctimas de esto en municipios mexiquenses. Ellos han narrado cómo cuando todo esto empezó de manera muy temprana, algunos operadores les presionaron a pactar inmediatamente con el crimen y a la postre las investigaciones dieron como resultado que algunos de esos operadores fueron la avanzada de estos grupos para poder entregar información y ser la presión interna que los orilló a tomar una decisión, pues que a la postre pues ellos saben que no fue la correcta. Entonces, se detectó esa área de oportunidad y ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Hidalgo les propuso que se pudieran aplicar como parte de los exámenes de contratación para quien así lo decida, exámenes de confianza, como puede hacer también la prueba del polígrafo, además de que movilidad va a estar más cercanos de ellos con un padrón que ya existe a través de las tarjetas de circulación, pero que se va a fortalecer para que se tengan estos controles de confianza. Y eso se puede convertir en una fortaleza institucional porque nos va a permitir exactamente saber quiénes están trabajando en este sector de la economía y de la movilidad. Y bueno, en el mismo sentido, constantemente en esta administración hemos buscado regularizar las unidades de comercio y de servicios con un empadronamiento, con una invitación a poderse regularizar, lo cual nos permite a la par, ¿verdad?, pues generar estas fortalezas institucionales que nos puedan ayudar a la seguridad, porque miren, el problema no es que Tizayuca reciba población migrante, el problema es que no se tenga información de quiénes son y qué es lo que están haciendo. Así es que ya puse el ejemplo en materia de seguridad ciudadana, padrón de operadores del transporte. De esa misma manera se ha actuado y se va a seguir actuando para tener un mayor control de quiénes son quienes habitan en Tizayuca. Las escuelas que suspendieron labores, ahí también hubo toda una confusión porque se atribuía primero, y esto solo es contexto, a la Secretaría de Educación Pública, un documento que nunca existió donde se daba la instrucción de suspender labores debido al clima de inseguridad y debido a la falta de transporte en la región durante esta crisis que usted refiere. Al final, no fueron ni todas las escuelas, porque en Tizayuca hay 153 escuelas públicas y privadas, solamente suspendieron clases 143. Y el asunto aquí es que nos habla usted de este tipo de información que debe de fluir para que pues se entienda por parte de la autoridad a qué se dedica cada quien, más o menos, cuáles son sus rangos de edad, por supuesto, esto en el tema educativo, pero también el asunto de la movilidad. El tema, sí, de los transportistas federales que usted decía, ¿no? Vienen las concesiones del Estado de México, pero también están las concesiones locales. Ahí también hay una condición, pues, como todas, muy particular, porque realmente entiendo que los que impulsaron este movimiento, este paro, en el transporte local, ¿no?
Los líderes del transporte, ¿qué le han dicho a usted? Entiendo que se ha reunido con ellos. Estuve yo con de varios de los regidores de Tizayuca aquí hace un par de semanas, estuvieron con nosotros y reconocían el trabajo que Susana Ángeles ha hecho en materia de seguridad. Pero el tema es que pues son como varios estratos, ¿no? El local, el regional y el estatal, y bueno, pues ni qué decir del estrato que comparte con el Estado de México, ¿no? Sí, mira, Andrés, es bien importante tener, como lo estamos haciendo, la oportunidad de clarificar y discernir, porque cuando se suscita esta amenaza de ejercicio de la violencia exigiendo un pago, una cuota a los transportistas, esto nosotros tuvimos conocimiento el mismo día viernes, cometió una agresión a un transportista y bueno, desde el minuto número 1 buscamos tener contacto y cercanía con ellos. El primer día se encontraban haciendo las diligencias correspondientes para iniciar sus averiguaciones previas, por lo tanto fue el día sábado que nos pudimos reunir por la tarde. Sin embargo, desde el primer minuto que tuvimos conocimiento se dio parte a la autoridad estatal y a la autoridad federal. De tal manera que para la tarde del sábado que me reuní con ellos, de la mano con mi secretario de Seguridad Pública Municipal, que por cierto es mando coordinado, y ya tenían conocimiento y ya estaban actuando de manera coordinada con nosotros, Procuraduría General del Estado de Hidalgo, SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, entre otras instancias. Los concesionarios de transporte, que son los representantes de las asociaciones civiles de choferes, digamos, o sea, de operadores, los concesionarios han tenido o hemos tenido mesas de trabajo en reiteradas ocasiones desde ese día y tienen mucha claridad respecto de las facultades que corresponden a cada orden de gobierno. Creo que en un primer momento logramos establecer un muy buen canal de confianza, que bueno, con el ataque al segundo operador el día martes nuevamente se vio vulnerado, como es lógico de esperar, pero el que se haya mantenido una comunicación cercana de las diferentes instancias, tanto municipal como estatal, yo creo que ha permitido que esa confianza no se termine de quebrar y por el contrario se vaya robusteciendo. Aquí me parece muy importante mencionar que para que la autoridad pueda hacer correctamente su trabajo necesitamos que haya denuncia, ¿verdad? Si los concesionarios no hubieran confiado en el primer momento en su autoridad y nos hubieran hecho del conocimiento del tema, no habríamos podido llegar, como fue hace un par de días, a la detención del presunto responsable de homicidio, ¿verdad? Lamentablemente, al mismo tiempo que estábamos atendiendo esta situación, durante ese primer fin de semana, Andrés, se estuvieron circulando en cadenas de WhatsApp videos y audios supuestamente atribuibles o atribuidos a un cártel, hablando de un asunto de toque de queda, una situación completamente diferente a la amenaza real que se estaba identificando y atendiendo. En lo único que coincidieron o en lo único que tenían relación es que aparecieron, digamos, entre la opinión pública de forma simultánea. Y creo que muchos medios de comunicación no tuvieron la oportunidad de verificar y discernir entre estas dos corrientes de información. Es muy importante en espacios como este, donde se presta la ocasión, poder volver a hacer la diferencia. O sea, en esta segunda categoría de contenidos se hizo un análisis y se observó que esos videos y esos audios, algunos anónimos y algunos supuestamente atribuibles a cárteles, ese contenido había circulado meses antes, en el propio municipio de Tizayuca o incluso en otros puntos de la República, por lo cual no era una amenaza vigente. Así es que lo que vimos es que lo que sí provocó es que se exacerbó, por supuesto, el clima de incertidumbre, la inquietud, la idea de ingobernabilidad. Hasta el día de hoy, nuevamente reitero, lo único que tenemos como cierto, como real, como contundente y que se trabaja sobre eso,
es las amenazas para obtener la extorsión de transportistas. Todo lo demás se asume como, más bien se concluye después de los análisis que es anacrónico y no sabemos quién lo empezó a difundir y con qué propósitos. Si hubiese podido ser también alguien que se dedica al crimen o pudieran haber sido actores políticos. No lo sabemos. Lo cierto es que lo que se reconoce como auténtico es lo que se ha venido trabajando con transporte. Estamos platicando con la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles Quesada. Estamos, bueno, pues obviamente comentando sobre la circunstancia que se vive desde hace unos días en aquella región limítrofe de nuestro estado con el Estado de México. Sarkis. Muchos expertos en el tema de seguridad ven que Tizayuca, tanto el estado de Hidalgo, ya salió de la mano y porque el problema es mayor, es federal más que todo. ¿Cómo ves la participación de los que se encargan de la seguridad a nivel federal? Han participado, han trabajado, porque el resultado para mí, para mucha gente que no han tenido el poder para controlar esa zona. Tizayuca es víctima, Tizayuca es refugio de esa gente que alrededor. Todos, Zumpango, todo ese municipio, presidente de Zumpango es mafioso. Sí, todo el mundo sabe y por qué no lo pagan, por qué no lo ponen punto aparte, ¿no? Estamos pagando los hidalguenses ese problema grave y puede crecer, porque empieza el pleito entre los grupos de la mafia en tu territorio como Tizayuca. Sí, mira, apuntas un aspecto importante, parte de nuestra estrategia en materia de seguridad, alejada, como decíamos, ¿no?, de reduccionismos, de que todo se explica por ser zona fronteriza. Parte de nuestra estrategia ha sido tener un fortalecimiento institucional de nuestra policía municipal. ¿Qué significa esto? Que nos fuimos haciendo de los reglamentos, ordenamientos legales y administrativos necesarios para depurar a los malos elementos policíacos. Fuimos haciendo lineamientos de homologación de salarios. Fuimos aumentando el número y la calidad de uniformes y equipamiento que tenían nuestros policías. Al día de hoy, en 2 años y meses de gobierno, traemos 85% más de elementos en la policía municipal y 87% más de unidades, tanto patrullas como motopatrullas. Creamos un reglamento de tránsito, creamos una unidad de análisis, creamos una comisión de honor y justicia. Y desde luego, los mayores resultados o los mayores frutos de este fortalecimiento institucional no se van a ver reflejados de inmediato. Desde que buscamos la confianza de la gente para poder tener la responsabilidad de la conducción política de nuestro municipio, dijimos que en la coyuntura en la que nos encontrábamos, en donde muchas veces el gobierno municipal también había sido solapador de distintas conductas, nos iba a tocar colocar los cimientos de un gran edificio. Y eso es a lo que nadie le había querido entrar, Andrés Sarkis. Nadie le había querido entrar a esta construcción de este entramado institucional. Hoy yo les puedo decir, dentro del todo panorama de adversidades que nos encontramos, puedo sostener que mi policía municipal no está cruzada por la corrupción. No es una corporación que esté entregada a los criminales y por el contrario es una institución cuyas personas cada vez tienen mayor pasión, mayor vocación por el servicio, están capacitadas, se conducen de forma más profesional, tienen mecanismos legales para saber conducir su actuar y también para recibir sanciones cuando se alejan del mismo. Así es que el combate a la corrupción, desde luego coincido contigo, es muy importante y hay fenómenos delictivos y sociales que sí también escapan de las manos no solo del municipio de Tizayuca, escapan de las manos de cualquier municipio del país. Hablamos, por ejemplo, de los delitos de orden federal, el combate al huachicol, el asunto del narcotráfico. Sin embargo, creo que lo que nos toca hacer a los municipios es lo que en Tizayuca venimos haciendo desde el principio, que es combatir la corrupción, fortalecer institucionalmente al municipio
y pues desde luego, en primer lugar, a lo que es la policía municipal. Porque tenemos un problema, la información, la capacitación, que a tu policía yo soy testigo que hubo una capacitación sobre la ética, sobre su formación como policía, pero la ciudadanía está lejos de esto. La ciudadanía no tiene la información de qué está pasando, por eso echa la culpa al municipio. ¿Cómo va a enfrentar a falta de comunicación con la ciudadanía? Pues nosotros procuramos estar en la medida de lo posible cercanos de forma directa a la gente. Yo creo que ustedes habrán enterado que de manera personal acudí a hacer una supervisión del servicio que se dio durante el operativo emergente de transporte. Y esto lo hacemos cuando recorremos las colonias, cuando hacemos un diagnóstico participativo, cuando hacemos una asamblea. Fíjense, en Tizayuca, en algunas colonias hemos hecho asambleas participativas para que la gente elija cuál es la obra pública que se va a llevar a cabo. Y en un municipio urbano, como en el que estamos, esos ejercicios pues eran, o sea, imposibles de verse. Entonces, lo que hemos procurado es tener esa cercanía con la gente y bueno, creo que sin duda nos encontramos en la espiral de una situación difícil, extraordinaria en el municipio de Tizayuca, pero el balance final de si hemos logrado fortalecer o no la confianza en la autoridad municipal, pues se tendrá una vez que estemos en el último tramo de la administración, en donde se puede hacer un examen también integral. Es relevante insistir que la gente debe saber que la cuarta transformación es una realidad, que el combate a la corrupción no es una campaña, lo hemos hecho de veras, nos ha tocado enfrentarnos a poderes fácticos de todo tipo. Hoy no doblamos las rodillas frente a esta actividad criminal y en esa misma medida necesitamos que se acerquen para que podamos tener más información que les proteja. Yo quisiera citar, por ejemplo, lo que sucede cuando hay especulación o sin haber especulación, la gente no tiene la confianza de denunciar de forma directa. Lo pongo como ejemplo. Me voy a permitir porque además creo que es un caso que conoces, Andrés. Hace unos meses hubo un comercio en el centro que fue incendiado y ya fue incendiado en 2 ocasiones. Yo personalmente acudí a las instalaciones de este negocio porque pues las personas son de bien, son familias tizayuquenses, a ponerme a las órdenes, a saber qué podíamos hacer para coadyuvar. Y cuando preguntamos si esto se podría deber a alguna situación de extorsión, como se suponía, alguna exigencia, alguna presión, las personas propietarias lo negaron, me dijeron que no. Ellos tienen otro tipo de hipótesis al respecto que no vamos a decir aquí. Estaba asegurado el negocio, pero le quemaron ellos mismos, ¿no? Puede ser. Mira, no necesariamente, ellos van más por otra circunstancia, pero a ver, aquí hay de dos, ¿no? Una, o puede ser que no se lo quisieran decir a la autoridad por falta de confianza, y eso nos limita mucho para poderlos resguardar de manera acertada, o puede ser que nos dijeran la verdad, pero las personas van haciendo una opinión distinta, ¿no? Y al calor de las cosas que suceden, hacen o llegan a conclusiones que no necesariamente son verídicas. Entonces, clave, comunicación, clave, verificación de la información. Creo que también aquí los medios juegan un papel relevante en cuestiones tan sensibles respecto de la verificación de la información. Y clave, cercanía con la gente. Cercanía con la gente. En esta ocasión que conversé con ellos, tuvimos solamente 7 minutos de 2 traslados de, yo creo que alrededor de 25 minutos. Las personas preguntaron acerca de la seguridad, pero preguntaron también acerca de otras materias que les interesaba conocer directamente de su autoridad. Entonces, creo que en esa medida, verificando información, habiendo canales de comunicación y habiendo cercanía con la gente, vamos a poder salir adelante de este sentimiento de desamparo que hay.
Presidenta, el asunto en Tizayuca, pues sin duda no es sencillo, usted nos ha dicho, es una cuestión multifactorial. Hay muchos resabios, ¿no? Hay muchos rescoldos pues del pasado, ¿no? De políticas públicas, digamos, que tenían como origen más bien pues el lucimiento personal o los intereses de grupo. Nos dice Susana Ángeles que estamos tratando de romper con todo eso, estamos trabajando en Tizayuca para que la ciudadanía de verdad pueda palpar que la transformación llegó. Parte de los resabios, habla usted, me quedo con sus palabras, estamos sentando las bases, ¿no? Es un asunto complicado. ¿Qué tanto cuesta trabajo romper con las prácticas políticas tan características de este Estado? Y lo digo porque creo que seríamos muy chabacanos si no lo mencionamos. Este asunto también está contaminado de política, ¿no? Claro que sí, Andrés, no está ajeno, no está exento de... bueno, pues me gustaría decirte primero que hay política pública en materia de seguridad por primera vez en muchos años en Tizayuca. Pocas veces lo menciono porque no me gusta utilizar lo que se llama argumentos de autoridad, pero yo soy maestra en Administración y Políticas Públicas. La tesis con la que me recibí del posgrado tiene que ver con las teorías sociológicas del delito. Es decir, que conozco la parte de la literatura académica de cómo surge el fenómeno delictivo y por lo tanto cómo se podría prevenir desde el Estado, desde el poder público. También tengo una trayectoria a ras de suelo en el tema de seguridad, entiendo el poder de la participación ciudadana al respecto y es un buen momento para la coordinación de los tres órdenes de gobierno porque la política federal se ha tratado de eso. Hay cada semana, de forma presencial, algo que se denomina mesas de construcción para la paz. Son presididas por un enlace de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México y participamos autoridades de los tres órdenes de gobierno y también de manera horizontal todas las dependencias que tienen que ver con el tema de la seguridad pública. Eso fue lo que nos permitió que inmediato tuvimos el reporte del asunto del viernes, inmediato fuera escalado para la pronta actuación. Y bueno, creo que el mayor reto, como bien dices, además de hacer y generar nuevas prácticas, porque antes se nombraba comisario al compadre, al amigo, al que había sido el comisario de Tizayuca hace 30 años, cuando teníamos solamente 40,000 habitantes y todos nos conocíamos, ¿no? Antes, además también, pues eso se prestaba mucho al amiguismo, que no me cobres la multa aunque me estacionen en doble fila, que deja salir a mi hijo, que ya agredió a la vecina, ¿sabes? Y hoy, bueno, pues empezar por decir que tenemos un mando coordinado, lo cual implica que le estamos apostando al profesional de la seguridad pública, no al amigo, no al compadre. Y lo que implica también que no tenemos algún compromiso particular con nadie, porque abrimos las puertas de nuestra institución como parte de los acuerdos tomados para fortalecer la seguridad en Tizayuca. Se nombró a un nuevo director del C2, que viene colaborando con ese 5I, que es un experto en la materia, y que va a tener acceso también a todo el aparato de videocámaras. Si tuviésemos algo que esconder o algo de lo que nos tuviéramos que avergonzar o algo que estemos dejando de hacer, pues en ese momento nos descubriríamos, ¿no? Y es todo lo contrario. Entonces, esto es relevante de decir, y sí ahí hay un reto porque esto implica muchas resistencias hacia el interior, pero a 2 años de gobierno yo te podría decir que ese reto de resistencia institucional está superado. Se quedaron los que estaban dispuestos a caminar en esta dirección. Ahora, el reto que tenemos más grande es mostrarle a la gente afuera todo lo que estamos haciendo y que después de un momento de dolor, de angustia, como el que justificadamente pudo vivirse en los últimos días, puedan ser objetivos con lo que se está haciendo, porque ni Susana Ángeles ni ninguna autoridad tiene una varita mágica para arreglar el problema de un día para otro. Sin embargo, las soluciones sí existen y las soluciones sí se pueden alcanzar. El asunto es tener un buen plan de navegación para llegar a ese puerto. Antes no había plan de navegación, hoy lo hay. Y claro que sí, también decir
que este asunto y todos los que tienen que ver con el ámbito público está cruzado por intereses políticos. Yo nuevamente comento, no descartamos que el hecho de que estos audios y videos que se recircularon, supuestamente atribuibles a un toque de queda de un grupo, un cártel mexicano, no descartamos que hubieran sido puestos a andar por actores políticos que buscan no que se remedie el asunto de la seguridad. No, eso no les importa, porque no he recibido una propuesta distinta de qué hacer diferente por parte de la oposición, que por supuesto estaría dispuesta a discutirla y aplicarla, si es el caso. No les interesa eso, les interesa desprestigiar el gobierno que está actuando en este momento porque ellos quieren hacer de otro modo las cosas o porque vieron afectados sus propios intereses. Entonces, desafortunadamente, uno de estos medios que sirven a la oposición de manera muy premeditada, extrajeron un fragmento de mi conferencia semanal. Yo le dedico en una respuesta a los medios de comunicación 20 minutos al tema, se extraen únicamente 20 segundos, 30 segundos del mismo, y se pone una nota editorializada y que luego retoman lamentablemente muchos medios de comunicación diciendo que yo reduzco la explicación de lo que sucedió el fin de semana pasado, sí, claro, a un tema político, lo cual definitivamente niego, es absurdo, no lo haría, no lo hice, pero sí se obra con mucha mala fe. El asunto aquí es que, bueno, tiene toda la razón la presidenta municipal, hay también desafortunadamente hacer un acto de contrición como medios de comunicación. Aquí nosotros somos, yo creo que el número uno en el tema de ese asunto de autoexplorarnos, perdón el término, porque sí, pues es difícil, ¿no? Es muy difícil cuando uno ve mundo de información, pues saber identificar cuál está medianamente construida bajo el rigor periodístico, ¿no? O con un rigor periodístico, pero sí también ya de repente con cierta experiencia, se lo digo también aduciendo a mis años, que cuando ya ven esas cosas, se bueno, con permiso, nosotros sí lo vimos, ni siquiera lo hemos comentado, ni siquiera lo hemos traído al tema, porque sabemos perfectamente que esas cosas pues solas se eliminan. Lo cierto, presidente, es que hay un problema que usted dígamelo, es muy grave, complicado, de largo plazo, de mediano plazo. ¿Cómo definir el problema que está viviendo Sayuca en términos de seguridad, en términos de convivencia social y, por supuesto, en términos de la etapa política que también estamos viviendo en nuestro estado y en nuestro país? Porque sin duda, como lo dice usted, bueno, pues también está esos cruces de política con las políticas públicas, perdón la expresión. Sí, mira, yo soy tizayuquense de nacimiento. Bueno, mi mamá se vino a aliviar aquí al hospital a Pachuca, pero no sé. Bueno, esa es una cosa, esa es una, digámoslo así, es una reafirmación del terruño, porque todo el mundo, de ciertas generaciones, iban al hospital y regresaban a casa, ¿no? Con el bebé nuevo. Sí, pues es que no había otro hospital de seguro social en Tizayuca. Sí. Pero fuera de esto, en realidad soy tizayuquense de origen, de varias generaciones atrás. Nací, crecí, viví allí. Y pues desde luego que el Tizayuca que teníamos en ese momento es uno distinto al que se tiene ahora. Cuando tomé la decisión de ser candidata a presidenta municipal, yo les quiero compartir que lo que más me hizo dudar es preguntarme si todavía estábamos a tiempo de reconducir los problemas que para entonces ya existían, de desordenamiento territorial, de falta de empleo, de falta de equipamiento urbano y de inseguridad. O sea, yo me lo pregunté en ese entonces y después de mi análisis dije, sí, estamos a tiempo. Y con esa convicción de que estamos a tiempo de poder reconducir ese rumbo y cambiar el destino de los tizayuquenses, es que tomamos con pasión el trabajo desde el primer día. Y sigo convencida de eso. Como lo preguntas, ¿es grave, es muy grave, es delicado? Desde luego que es grave la amenaza, porque constantemente este tipo de personas están acechando el territorio municipal. Lo que les puedo decir es que afortunadamente en este intento de cobro de derechos de piso,
los transportistas tuvieron la confianza y el valor de hacérselo saber a la autoridad. La autoridad está respondiendo y hasta el día de hoy tenemos la información de que no se cedió a ese chantaje, a pesar de todas las cosas. Alguien me decía, bueno, ¿y eso no ya es el síntoma de la derrota? Discúlpenme, pero no. Quienes somos originarios de algún municipio, ¿no?, que hemos crecido ahí, que tenemos el conocimiento de su historia, que le tenemos cariño a nuestra tierra, sabemos que realmente el panorama desolador sería el que ya entraron, y que después de que ya le cobran derecho de piso a un sector, le cobran a otro. Eso no se vive en Tizayuca, y no queremos que se viva. Gran parte de esa responsabilidad está en el gobierno municipal, estamos haciendo nuestra tarea. Otra parte se escapa de nuestras manos, es una realidad. Otra parte está en manos del gobierno estatal y del gobierno federal, según la naturaleza de los delitos y las investigaciones que se tengan al respecto. Y sí quiero mencionar algo importante, es político, pero es real. En el tema de las extorsiones al transporte público federal, que ha sucedido en municipios mexiquenses y que se tienen ya varias carpetas de investigación, la pregunta que tú haces, la hacen muchos y me la hago también yo. ¿Por qué será que todavía no se detiene a los responsables y no se ha logrado liberar a estas líneas de transporte federal de ese yugo, verdad? Y bueno, yo sí creo que una parte de la explicación tiene que ver con la falta de alternancia a nivel de gobierno estatal y que el triunfo reciente en las elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional en Edomex va a poder ser benéfico, va a poder ayudar al estado de Hidalgo y particularmente a Tizayuca a que esta amenaza que acecha se vaya diluyendo. Y mientras tanto lo que nos tocará es seguir fortaleciendo las otras posibles causas de la violencia y el delito para que, como lo dije, sentemos las bases de una historia nueva. Sí, lamentablemente lo que está pasando, pero hay cosas muy importantes. Mucha gente, expertos en el tema del municipalismo, te califican de los mejores a nivel estado y de los buenos a nivel nacional. Contigo, con tu equipo joven, que es preparado, gente trabajadora y todo eso. ¿Qué piensa? Déjame pensar en humor negro. ¿Será un juego político? ¿Juego amigo? ¿Presión de los mismos crimen organizado que no quieren continuación a este grupo joven que ha mejorado mucho el municipio? Mira, yo creo que hubo oportunismo, ¿no? Y también es una realidad que hoy hay integrantes del Cabildo Municipal que se dice o se sabe que durante algunos años de su trayectoria estuvieron en la zona gris entre las actividades lícitas y las ilícitas, o que pudieron haber incluso recibido financiamiento de criminales. Eso, a ver, lo sostengo, lo sostengo y sucede actualmente. Entonces, creo que nuevamente lo que está en juego es continuar con el combate a la corrupción o ser parte de la misma. Que el Estado, el aparato institucional se ponga a la orden de los intereses particulares. Yo creo que eso es lo que está en juego. Muy bien. Y bueno, pues depende, pues, por supuesto, de una enorme responsabilidad de la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles Quesada, que pues en esta bifurcación, en esta disyuntiva, pues el camino sea pues tratar de frenar estas prácticas, ¿no? Detener estas prácticas, dejar atrás estas pues yo diría costumbres políticas, ¿no? Que eran y siguen siendo, que tanto nos han costado, por supuesto, a los ciudadanos y a la población de nuestro estado. Se nos acaba el tiempo. Aldo Falcón, ¿tienes algunos mensajes o llamadas de parte del auditorio? Así es, tenemos mensajes de Jorge Acosta, con saludos también. Nos dice Olga Edas, buen día, Vocal Radio, excelente inicio de semana. Tizayuca siempre se ha distinguido por esos tipos de problemas, pero antes no se ventilaba. Saludos. Bueno, ese es otro asunto. Y yo creo que aquí la presenta
Susana Ángeles Quesada también nos va a decir, qué bueno que se ventila, pero pues pregunten bien, ¿no? O sea, porque luego el asunto también se complica porque no hay peor cosa que la ya ni siquiera que la desinformación, esa se cubre con especulación. No hay peor cosa que ponerle de tu cosecha a los asuntos, ¿no? Sí, caray. Pero bueno, hoy, a ver, otro de nuestros compromisos en la administración fue la transparencia. Estamos aquí dando la cara, hicimos una rueda de prensa al respecto de este tema, tenemos conferencias semanales en donde nosotros anunciamos lo más importante de la semana, pero los medios nos pueden preguntar sobre cualquier clase de tema. Hacemos en vivo las transmisiones de nuestro cabildo municipal. Gracias a eso pude lograr que todos nos redujéramos la dieta, porque si no, pues seguramente que no habrían aceptado esta votación si no se hubieran sentido ventilados. Si no hubiera sido público. Sí, la verdad. Y pues bueno, realizamos estos ejercicios, además de el hablar cara a cara con la gente, pues para hacerlo responsables. Tomamos el paquete con todo, o sea, tampoco nunca hemos utilizado el poder contextualizar y traer a colación el pasado como justificación. Lo traemos como antecedente para explicar lo que sucede, pero tomamos el paquete con todo. Y pues aquí estamos informando de manera puntual qué es lo que sucede. Ahí están las conferencias en la página del Ayuntamiento de Tizayuca. Usted puede seguir no solo las conferencias, todos los lunes es la conferencia que encabeza la presidenta municipal de Tizayuca. Ya son los martes. Ya son los martes, perdón, es lunes, perdón, ya son los martes, pero también la sesión del Cabildo, ¿no? También. Se transmiten en directo. Y esas sí son sesiones oficiales, no son extraordinarias como me han contado allá en Mixquiahuala, por ejemplo, que son puras extraordinarias, ¿no? Y bueno, también el asunto de la dieta, pues ya déjeme darlo todo, ¿no? El asunto de la reducción de la dieta se presumió en muchos municipios, solo se cumplió en Tizayuca, con copia para el Ayuntamiento de Actopan también, por supuesto. Qué bien, que lo hayan comprobado y verificado. Pues, oiga, porque el asunto es que ya es la segunda vez que promete, ¿no? Sí. Que se baje el sueldo. Y les hago un llamado a los regidores para que no pidan que se les vuelva a subir este año, también lo hago público, porque pues yo... Bueno, está extensa la carta Santa Claus en este sentido. Sarkis Miquel Gitani, presidente del Colegio Libre Hidalgo, se nos acaba el tiempo, viejo, vámonos. Gracias a la presidenta que nos acompaña hoy en un momento muy importante para la gente que nos está escuchando, para ver una realidad directa de propia voz de ella. Entonces, podemos decir, ya está tranquilidad en Tizayuca, o qué falta. Llamar a la gente que salen tranquilo, porque hay terror, hay temor dentro de la ciudadanía en Tizayuca. Sí, habría que mencionar que incluso durante los momentos más álgidos, la movilidad y la actividad diaria no se detuvo. El porcentaje de asistencia a las escuelas el día mismo que se reactivaron las actividades fue del 70%. Las personas con las que pude conversar decían, bueno, sí estamos interesados, tenemos inquietud o miedo, pero yo de todos modos voy a ver a mi familiar, a trabajar, tengo que ir a la escuela, etcétera. Y ese ánimo de salir adelante es el que puedo decir que existe en el municipio de Tizayuca. Y sí quisiera también reconocer muy sinceramente la labor y el trabajo que realizan los operadores del transporte público. Algunos son dueños de sus unidades, otros no, otros la trabajan siendo propiedad de alguien más, pero ellos se sensibilizaron respecto de la necesidad de prestar el servicio público del que forman parte, y además aún con justificables y entendibles temores, ¿no? De que algo pudiera salir mal. Hoy reanudaron actividades a partir de las 5 de la noche. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles Quesada, por venir esta mañana aquí a la cabina. Y por supuesto, como bien dice Sarkis, un momento complicado para Tizayuca, pero bueno, coordinados todos los niveles de gobierno y por supuesto con la dirección de la presidenta. El propósito es que las cosas marchen bien, ¿no? Las cosas se lleven como deben llevarse y no se deje. Es lo único que yo podría agregar, si me permite, presidenta. Infórmese, ahí está la presidenta, acérquese a ella o las diferentes redes sociales del ayuntamiento para evitar especulaciones y para evitar
rumores, para evitar esparcir rumores. Muy bien, ya nos vamos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Romeo Osorno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. Gracias, Susi, por dar la cara, por dar la versión correcta y sobre todo, pues la importancia, ¿no?, de conocer de viva voz lo que está sucediendo en Tizayuca. Muchas gracias. A don Jarkis Miquel Geitani, presidente del Gracias a Colegio todos los que nos escuchan y que ven que hay una persona está atrás de ese problema para darle buenos resultados. Como tú dices, que se acercan a la presidencia, que informan lo que está pasando realmente, que no se dejan ir en rumores que todos alteran la situación. Muy bien, claro que sí. Lo importante es precisamente que, sobre todo la gente que vive y que trabaja en Tizayuca, esté enterada de manera fidedigna, de manera veraz, sobre lo que sucede en ese municipio. Aldo Falcón. Buen día, por favor, cuídense. Muchas gracias. Nuevamente a la presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana a 7:30 en punto. Saúl, gracias. Las vocales radio se van de la